Nueva derrota legal para Donald Trump. El expresidente tendrá que pagar una multa millonaria por fraude y despedirse de sus negocios en la Gran Manzana. Muere el principal opositor de Vladimir Putin en una temida prisión en Rusia un mes antes de las elecciones. El presidente Joe Biden señala a un culpable. Indignante cacería de inmigrantes en la frontera es transmitida en vivo por grupos extremistas. La creciente retórica de odio pone en peligro a la comunidad migrante. Grupos del crimen organizado en México pactan la paz ante la ola de violencia que paralizó gran parte del estado de Guerrero y cobró múltiples vidas inocentes. Así comenzamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar en Nueva York porque el expresidente Donald Trump recibió un duro golpe financiero tras el veredicto del caso civil por fraude en Nueva York. El juez le ordenó, escuche bien, pagar una millonaria suma de dinero y por eso nos conectamos en directo con nuestra compañera Ángela González, que desde la Corte de Nueva York nos tiene los detalles de este veredicto que se acaba de dar prácticamente a conocer. Ángela, bienvenida, adelante. Así es, Abel, 354 millones de dólares tendrá que pagar Donald Trump, ya que fue hallado responsable en este caso en su contra. Es un caso civil que no implica que vaya a ir a la cárcel, sino que tiene que pagar esta penalidad monetaria. Solamente él tiene que pagar 354 millones de dólares. Sus dos hijos, Eric y Donald Trump Jr., tendrán que pagar 4 millones de dólares cada uno, y su ex contador, Alan Weisenberg, tendrá que pagar $1 millón. Esto sumado también a la inhabilidad de poder conducir negocios en el estado de Nueva York por 3 años. No podrán conducir negocios, ni él ni su organización, ni tampoco los implicados, pero tampoco podrán pedir ningún préstamo bancario. Esta es una derrota económica y un triunfo para la fiscal del estado que llevó el caso, Leticia James, la que interpuso la demanda. Este veredicto fue dado hoy por el juez del caso, Arthur Engoron. Recordemos que este es un caso que no tuvo jurados. Ahora bien, Ángela, esto es interesante porque me imagino que ya ha habido reacciones de ambas partes, dígase, de los acusadores y los acusados. ¿Tienes algún detalle sobre eso? Claro que sí, la fiscal pues ha dicho que esto es una victoria no solamente pues para los contribuyentes y el estado de Nueva York, sino también es una victoria para la justicia que también se aplica para los expresidentes. En este caso pues ha sido un caso muy documentado y ella desde el comienzo estuvo muy segura de las evidencias que estaba presentando. Por su parte, la familia de Trump y sus abogados han dicho que esto es un manifiesto de injusticia y han dicho que apelarán esta decisión. Lo habían dicho justamente desde antes de que incluso se emitiera un veredicto. Cabe recordar que el juez, antes de iniciar este juicio, ya había fallado que se habían encontrado razones para ser acusados de fraude a los que estaban implicados. Ahora, Ángela, ¿qué impacto económico pudiera tener el que Donald Trump no tenga acceso ni a financiamiento y que no pueda hacer negocios en la Gran Manzana? ¿Hay algún impacto económico en este sentido ahí en la ciudad? Pues cabe recordar que Donald Trump nació en Nueva York. Esta ha sido su ciudad, su base, parte de donde se construyó su imperio, y obviamente era un caso muy personal para él porque le interesaba mucho. De hecho, estuvo presente sin necesidad de hacerlo, estuvo presente en varias de las sesiones porque estaba defendiendo justamente este imperio económico que hoy se ve pues gravemente afectado, porque dentro de las cosas que pudieran pasar, aunque todavía esto está bajo estudio, es que pudiera recibir embargos incluso de su icónica la Torre Trump en la Quinta Avenida. Ángela, muchísimas gracias por esta información y por esta cobertura de este caso. Claro que sí. Y por supuesto que nosotros seguiremos al pendiente porque hay más casos que involucran al expresidente Donald Trump. Mientras tanto, en Georgia se llevó a cabo la segunda audiencia que busca descalificar a la fiscal del distrito, Fani Willis, por una supuesta relación inapropiada con el fiscal especial Nathan Wade, ambos encargados del caso de interferencia electoral de Donald Trump. En esta oportunidad a Willis no la dejaron subir al estrado. Los abogados de Trump aprovecharon para acusar al fiscal Wade de mentir en la audiencia de ayer. Y este viernes murió el encarcelado y de manera repentina el líder opositor ruso Alexei Navalny, conocido por ser el enemigo
más acérrimo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y quien ya había sobrevivido a varios intentos de envenenamiento. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, que nos tiene las reacciones. Tras el reporte del Servicio Penitenciario de Rusia sobre la muerte en prisión del principal líder de la oposición política de Vladimir Putin, Alexei Navalny, las reacciones fueron inmediatas. Protestas contra el gobierno de Putin en varios países, así como líderes del mundo, responsabilizaron al gobernante ruso. My prayers are with his family, including his wife Yulia, who is with us today. And if confirmed, this would be a further sign of Putin's brutality. La esposa de Navalny, quien se encuentra en la conferencia de seguridad en Múnich, dijo que no creía a la prensa rusa, pero que de confirmarse le enviaba un mensaje al gobierno de Putin. Я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали. Alexei Navalny había sido por años el blanco de ataques de Putin, a quien se responsabilizó de envenenarlo y llevarlo a estado de coma. Tras su recuperación en Alemania, retornaría a Moscú, donde fue inmediatamente aprehendido, acusado y condenado por extremismo y terrorismo a 19 años de prisión, sentencia que cumplía en un penal en el Ártico a la hora de su muerte. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Líderes de otros países se sumaron a la condena colectiva. El secretario general de la OTAN dijo que no conocen los hechos, pero que el gobierno ruso tiene la tendencia a eliminar a sus oponentes políticos. He was a prisoner, and that makes it extremely important that Russia now answer all the questions that will be asked about the cause of the death. Muchos cuestionan la rapidez con la que se llegó a la conclusión de que la muerte de Navalny fuera orquestada por Putin. Biden, al ser consultado si evidentemente este fue un asesinato, dijo lo siguiente. The answer is that we don't know exactly what happened, but there is no doubt that the death of Navalny was the consequence of something that Putin and his thugs did. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y le damos seguimiento a esta noticia porque 2 menores fueron acusados de estar involucrados en el tiroteo en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, que dejó una persona muerta y otras 21 heridas. Sus nombres no han sido revelados por ser menores de edad, pero están recluidos en un centro de detención juvenil por cargos relacionados con armas y resistencia al arresto. Se espera que enfrenten más cargos mientras continúa esta investigación. Se desata la polémica en el país tras conocerse que grupos ultraderechistas realizan una cacería de inmigrantes en la frontera. Incluso youtubers estarían ganando dinero con lo que ellos llaman cazando ilegales. Wendy Castillo nos muestra el panorama de esta terrible situación. Personas de extrema derecha han pasado la última semana buscando y amenazando a migrantes en la frontera de Estados Unidos con México. Ellos van a los campamentos y sin ningún escrúpulo los acosan, insultan y transmiten sus acciones en directo en redes sociales. ¿Hay alguien ahí? Se escucha decir a Dennis Jarvery, uno de los 3 youtubers que están haciendo el recorrido, mientras se acercaban en la noche a un campamento de migrantes en Jacumba, California, cerca de la frontera. Salgan de donde quiera que estén, decía el hombre que según sus transmisiones pasaron días conduciendo a lo largo de la frontera en Arizona y California para acosar a migrantes y voluntarios de grupos sin fines de lucro. En otra intervención, en un puesto de comida rápida se le escucha decir: somos cazadores de ilegales, he cazado muchas cosas en mi vida, pero nunca había cazado gente, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Hechos que han conmocionado a los activistas pro-inmigrantes en todo el país, que afirman que esto es el resultado de la retórica contra los indocumentados por parte de muchos políticos. Y esto está haciendo que un número creciente de ciudadanos norteamericanos se estén tornando violentos en contra de los inmigrantes, a tal grado que ya tenemos evidencia de que en la actualidad
hasta están ya llamando a organizar campañas de cacería humana en contra de los inmigrantes que vienen entrando a los Estados Unidos. En un video, incluso se oye a un hombre proponer dispararle a todos los migrantes. Esto es peligrosísimo porque de un momento a otro pueden comenzar a cazar y a matar literalmente a los indocumentados. Y esto será algo que si no hacemos algo para detenerlo ahorita, se podrá convertir en un acontecimiento muy lamentable para todos nosotros en todo el país. Cabe mencionar que la transmisión duró horas, todo el recorrido desde la frontera de Arizona y California. En ese trayecto también pidieron donaciones a sus seguidores, que según afirmaban, las utilizan para continuar su labor de cobertura de la crisis. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Y en otra información, autoridades federales investigan la popular plataforma de pagos móviles Cash App. Par de denuncias despertó la alerta de que esta aplicación se está utilizando supuestamente para el lavado de dinero, financiamiento terrorista y otras actividades ilegales. Vamos a Miami, en Florida, con Anthony Belchi, que nos amplía un poco más esta información. Las autoridades federales están tras la pista de Cash App, una popular aplicación para enviar y recibir dinero a través del teléfono celular. Por ejemplo, pequeños comerciantes o personas cuando están vendiendo algún aparato de segunda o cualquier otra cosa así, donde puedan mandar sumas de dinero relativamente pequeñas de un lado a otro sin tanto papeleo. La ley obliga a certificar la identidad de los usuarios, pero el problema es que Cash App no tenía un procedimiento efectivo para identificar a sus clientes, dando vía libre a transacciones económicas sin ningún control y abriendo la puerta a que a través de esta plataforma se pudiera lavar dinero o financiar una organización terrorista. El trasiego de sustancias ilícitas o el tráfico de personas o tantas otras cosas que se pueden utilizar. Ahora se ha descubierto una serie de transacciones sospechosas con entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro y es completamente ilegal para los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con esas empresas, como pasó hace unos meses con Binance. Binance era la principal plataforma de criptomonedas del mundo, ahora está pagando las sanciones más grandes en la historia de Estados Unidos. Además, hay otras entidades como Visa o Wells Fargo que habrían salido salpicadas con esta operación, cuya investigación sigue en marcha. En muchos casos, el usuario no sabe que esto es lo que está sucediendo. Se usan estas aplicaciones, por ejemplo, para pagar por servicios de IPTV ilegales. La Casa Blanca ha destinado más esfuerzos para vigilar las transacciones en otras plataformas muy populares, además de Cash App, como Venmo o PayPal. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Bueno, y con esto vamos a una pausa aquí en el noticiero Estrella TV. Patrulla fronteriza detiene varios niños en la frontera con Texas. ¿Cuáles fueron los motivos, los detalles al regresar? Polémica petición mete al principal doctor de aduanas y protección fronteriza en serios problemas. Le cuento todo al regresar. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. En Texas, varios niños no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza cuando portaban una serie de mensajes en sus manos, mientras el gobernador Greg Abbott anuncia la creación de un gran campamento militar. Vamos con David Medina, que nos tiene más detalles en el siguiente informe. Niños abandonados en la frontera a la merced de su suerte, con papel en mano, con datos de familiares que viven en Estados Unidos, dan cuenta de la cruda realidad que se vive a diario en la frontera de Texas. 4 menores originarios de Guatemala y 2 de Honduras han sido rescatados en las últimas horas por el Departamento de Seguridad Pública del Estado, quienes fueron ubicados a unas 10 millas del Parque Shelby en Eagle Pass. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott anunció este viernes que Eagle Pass será el hogar de un nuevo campamento base de 80 acres para cientos de miembros de la Guardia Militar de Texas. Nuestro objetivo es asegurarnos que vamos a ampliar cada vez más el alambre de púas a lo largo de la frontera. El campamento albergará a 1.800 soldados con la capacidad de contener a 2.300 si es necesario, dijo Thomas Sulzer, mayor general de Texas, en una búsqueda incansable de desafiar al gobierno federal para militarizar la frontera sur. El gobernador del estado de Texas le encanta crear caos. Es para él lo más importante. Este nuevo anuncio se suma a la ya controvertida operación Lone Star, que ya cuenta con unos 10.000 militares alrededor de la frontera,
que para los opositores muchos abusan de su poder. Yo he estado en la frontera, que puede ser Brownsville, Matamoros, El Paso. Siempre ha habido un nivel de abuso de familias. Por ahora, el gobernador Greg Abbott mantiene su lucha constante por tener el poder absoluto en la frontera sur, lucha que lo ha llevado a batallas legales con el gobierno federal. En Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Ahora miren esto otro, investigan al principal médico de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza por pedir paletas con fentanilo. La denuncia alega que el doctor Alexander Itzman presionó a sus empleados a conseguir este narcótico para llevarlas a la Asamblea de la ONU en septiembre, supuestamente en caso de que ocurriera una emergencia médica, asegurando que estas son necesarias para el control del dolor. El doctor ya estaba bajo investigación por intentar conseguir drogas para un amigo piloto de helicóptero de la misma agencia. ¿Qué tal? Con esto vamos a una pausa aquí en el noticiero. Grupos delincuenciales en México llegan a una tregua después de días de zozobra a la población de una importante ciudad del país. Tragedia en la construcción de un tren interurbano en México. Los detalles al volver, no se vaya. Oigan, vamos a Guerrero, México, porque después de 10 días de una ola de violencia sin precedentes en Chilpancingo, dos grupos enemigos del crimen organizado llegaron a una tregua para disminuir el impacto a la población que está horrorizada. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos cuenta más. Obispo y sacerdote del estado de Guerrero tuvieron que intervenir en una negociación con grupos delictivos del estado para alcanzar la paz. Grupos criminales como los Tlacos y los Ardillos llegaron a una tregua donde aceptan respetar sus plazas y con ello dejar de afectar a la población que se paralizó por la falta de transporte y ejecuciones en las últimas semanas. En exclusiva platicamos con el párroco que intervino como mediador. Lo que se logró fue que dos grupos pudieran hacer una tregua y dejar de de atacarse, ¿no?, el uno al otro, porque esto pues generaba situaciones complicadas como el paro del transporte público. A decir de los clérigos, este podría ser el primer acuerdo alcanzado de otros más que necesita el Estado. Es una actividad muy fuerte que no la haríamos si no hubiera necesidad, si no fuéramos solidarios con el grito de dolor y desesperación de las comunidades. Guerrero es un estado fallido, mal gobernado por la señora Evelyn Salgado, quien desde que llegó abdicó de su responsabilidad de aplicar la ley. Incluso esta intervención que se dio frente a los pocos resultados alcanzados por la autoridad fue bien visto por el presidente de México. Integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. En cifras oficiales, el estado de Guerrero es uno de los más violentos en la República Mexicana. Pero además, en esta entidad, durante 2023, el homicidio creció 20%. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, seguimos ahí en la Ciudad de México, donde suspendieron los trabajos del tren interurbano México-Toluca después de que la tarde de ayer un trabajador quedara lesionado y otro perdiera la vida cuando se cayó la estructura donde trabajaban. Autoridades realizan la investigación para determinar la causa del incidente, el cual relacionan con fallas en soporte y medidas de seguridad. Ahora miren esto otro, regresa al Tribunal de Arbitraje Deportivo la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA tras 10 años de contiendas por multas, estadios cerrados y comportamientos discriminatorios por parte de los aficionados de la selección mexicana. Pues este jueves se llegó a este tribunal en Suiza. La Federación Mexicana de Fútbol impugnó las sanciones monetarias por la Copa Mundial de Qatar 2022 que ascienden a $114,000. El país ha tratado de controlar y educar a los aficionados que han insistido en corear un grito homofóbico a menudo dirigido hacia el equipo rival. Una pausa más aquí en el noticiero Estrella TV. Rescatistas ponen en acción la tecnología para salvar la vida de un hombre en un enorme lago congelado. Los detalles al volver.
Volvemos al aire con esto, ya se lo anunciaba antes de la pausa. Un par de rescatistas guiados por un dron protagonizaron un heroico rescate en un enorme lago en Michigan. Así como está viendo usted en las imágenes. Utilizando las imágenes de un dron, lograron localizar a un hombre que había caído en las aguas gélidas cuando viajaba en un pequeño vehículo por la capa de hielo. Por fortuna, pues los rescatistas llegaron a tiempo y lograron ponerlo a salvo. E incluso uno regresó para recuperar el celular del accidentado. Pero mire cómo la tecnología aquí en este caso pudo ayudar a rescatar a este hombre en este lago frío y congelado. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.